que sea el que nos esté guiando, Señor, el que nos esté enseñando cada día más, Padre amado. Te pedimos, Señor, seas tú usando al Maestro nuevamente, Señor, como hasta hoy lo has hecho. Seas tú, Padre amado, el que nos siga dirigiendo, Señor, hacia la verdad, Padre amado. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, gracias, Padre. En tus manos estamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Una vez más, vamos a ceder el lugar con nuestro apóstol Eli Roa y que estemos en esta tarde, ¿verdad? Aprendiendo más del Señor. Amén. Le cedemos el lugar, apóstol, y estemos atentos. Mil gracias. Que el Señor Jesús les bendiga, amados hermanos. Me da gozo después de habernos gozado en la reunión de área, que ya estemos una vez más por medio de este sistema, reencontrándonos en estas redes sociales para poder tener nuestra clase, que es la número 6 de homilética. Sabiendo que homilética, no olviden que es el arte de bien predicar. Hoy por ahí vamos a tener unos pequeños anuncios que nos está dando ya en estas redes sociales. Estamos mandando por ahí unas notas ya escritas para que no tengan mucho que escribir. Y hoy vamos a hablar sobre los diferentes métodos de predicación, ¿sí? No estamos hablando de las partes del sermón, no estamos hablando de las clases de sermón, sino ahora de los métodos. ¿Qué entendemos por un método? Un método es la forma de hacer las cosas, de el procedimiento que se utiliza para poder predicar. La homilética nos enseña 4 diferentes métodos y es importante que los conozcamos. No significa que estamos obligados a practicar esos 4 métodos. Considero que el conocimiento siempre nos ayuda a abastecer, a tener un bagaje cultural, bíblico, de un super conocimiento que nos ayudará a ser cada día mejores exponentes de las sagradas escrituras. Si los políticos y los oradores seculares se preparan, ¿por qué el siervo de Dios no? Tenemos que hacerlo con denuedo, con voluntad, con todo el corazón, como dice su palabra. Así es que, repito, hoy nuestro tema es métodos de predicar, la predicación, pues. Bien, el primer método se considera como predicación sin notas o método inspirativo. Predicación sin notas o método inspirativo. Por ahí ya están algunas notas escritas que ustedes solamente las pueden pegar. Se dice que este tipo de, o esta forma de predicar, que se llama método inspirativo, como su nombre lo indica, es sin una nota, no tiene un bosquejo, no, no, se le llama inspirativo. Quiero aclarar que esto no es una de forma, vamos, nada más de forma espontánea o simple, no es improvisada, no, 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 no es correcto. Sin embargo, va a haber días, casos o necesidades donde usted, predicador, donde usted, hermana, al invitarle, a veces no lo llevamos programado, pero en una reunión, en un no sé, en un ayuno, en una reunión familiar, invitan que nuestra hermana, que nuestro hermano, que el pastor fulano nos traiga una palabra y a veces esa palabra se convierte en un sermón, a decir verdad. Y la escritura dice que redimamos el tiempo, ganemos pues el tiempo. Entonces, las oportunidades que Dios nos pone frente a nosotros, los predicadores debemos aprovecharlas para compartir no una expresión simple, sino un correcto sermón, un mensaje de las Sagradas Escrituras. Habrá veces que no tengas una Biblia en la mano, no tengas tu cuaderno de notas, no tengas nada más que un corazón dispuesto. A eso se le llama no exactamente improvisar, pero sí es la espontánea predicación que se da. Y aquí, número uno, quiero aclarar que es obra, sí, del Espíritu Santo.
Tenemos que tener la certeza, la confianza que el Espíritu de Dios va a tocar nuestro corazón para poder decir la palabra indicada, tal como se lo dijo el Señor a Moisés. No temas de lo que has de decir, porque yo pondré la palabra en tu boca. ¿Sí? Pero este tipo de predicación o de sermón, que se llama inspirativo, o también se le conoce como espontáneo, déjeme decirle que tiene sus cuidados, tiene sus necesidades a mantener. Entonces, el cuidado que se debe tener, amén, el cuidado que se debe tener en este detalle, como lo estamos viendo ahí en las notas que ya están presentándose por nuestra hermana Normita que nos está compartiendo, se dice que debe tener un conocimiento vasto de las escrituras, ¿sí? Primeramente, este sermón sin notas o método inspirativo va a ser por un toque del Espíritu Santo, pero debe de haber tres cualidades que acompañen a este método inspirativo. Primero, un vasto conocimiento de las escrituras. Si la persona es un poquito apenas de principios en prédica, no podría compartir este tipo de sermón porque las escrituras a veces no son tan conocidas en su amplitud de manera exegética, pero el conocimiento vasto de las escrituras nos ayudará a poder dar este tipo de sermones. Dos, un dominio del tema a exponer. Cuando hablo de esto es que a lo mejor no conoceré todas las escrituras, pero hay quienes se familiarizan, se identifican con algún tema. Por decirlo, que a un servidor me dijeran, hermano, apóstol, compártanos eh, antropología bíblica. Bueno, pues hablaré de algo, pero no tengo ese conocimiento, entonces no puedo darme a la tarea de usar este método inspirativo o que sería un tanto espontáneo, ¿sí? Pero para la gloria de Dios hay algunos temas como por ejemplo la neumatología que gracias a Dios sí conocemos en las escrituras. Tampoco diré que todo ni que soy un maestro en su totalidad, pero gracias a Dios son conocimientos de las mismas escrituras que podemos exponer. Entonces, repito, es el conocimiento de las escrituras, pero dominio del tema a exponer. Y un tercer inciso dice la homilética, una vasta experiencia en el campo laboral. Parece repetitivo, pero no. Cuando dice vasta experiencia en el campo laboral, es la capacidad de sí poder improvisar, de sí poder hacer una exponencia de carácter espontáneo. Pareciera que dije una redundancia, pero no. Es parte de lo que el método inspirativo nos llama. Algunas veces te lo piden y otras veces no te lo piden, pero como se llama inspirativo, es el Espíritu Santo el que te toca para poder hablar sin notas. El Señor toca tu vida y empiezas a hablar de ese tema, pero a la vez conoces las escrituras, dominas ese inciso y como que es un tejido bíblico lo que el Señor te está dando. Estos sermones son muy bonitos, se llegan a dar, repito, en momentos como lo fuera, a veces un cumpleaños, en alguna casa familiar, eh, diferentes tipos de circunstancias, pero que la homilética sí la acepta como una predicación sin notas o inspirativo. Bueno, creo que hemos ya dicho la parte básica de este y pasamos al segundo método. El segundo método de predicación o otra forma de predicar se llama el de discurso memorizado. Es el segundo. Vamos a escuchar. Memorización del discurso o sermón. Es sinónimo hablar de discurso, de sermón, algo doctrinal, pero es memorizado. Cuando hablamos de eso, creo que no hay mucho que explicar o interpretar, pero sí les pido que lo tomen con mucho cuidado. Dice, es tener todo retenido en la memoria. Este tipo de sermones se usaron mucho en el siglo XVII. Eran una oratoria
de carácter eh, total. Dos, tres hojas no eran leídas, que quede claro, memorizadas. Ahora, este tipo de sermones llegaron a ser utilizados por hombres de Dios, no en lo secular, sino en lo espiritual, en el término eclesiástico, pero tiene desventajas. No es muy recomendable, aunque en el siglo XVII sí lo fue por algunos siervos de Dios que se acostumbraba y pues tenían bendición. Pero la desventaja es que al tener dos o tres hojas memorizadas, es típico que se puede olvidar. Y cuando se olvida parte de lo que ya se tenía percibido en la memoria, suele a veces ya no poder dar continuidad porque hubo una parte que se olvidó y se oye trunco o se vuelve pues una desventaja muy, muy considerable. Otra cosa que es una desventaja para un sermón memorizado es que el que se aprende parece una poesía y tiene hasta algún estilo, tono, un ritmo demasiado poético. Te pongo un ejemplo. Amados hermanos, este día quiero decirles que el amor de Dios se transforma para nosotros. Pareciera que estoy declamando. ¿Por qué? Porque está todo memorizado. No está la reflexión, no está la interpretación. Se escribió muy bonito y te lo aprendiste como estaba escrito, pero repito, las desventajas en el olvido o bien que parece una poesía. O un tercer caso, como es memorizado, aunque no le dieras tanto la poesía, aunque no se te olvide, pero parece que no fuera original. Parece que es algo recitado y que alguien te lo escribió, alguien te lo dijo, qué sé yo, ¿no? Entonces, lo memorizado no es uno de los tipos o formas o métodos tan aceptables en cuanto a la forma de traer el discurso o sermón. Sin embargo, repito, en algunos casos no solo se utilizó, alguien lo ha llegado a utilizar. No reciente, pero yo sí conocí a dos, tres personas que se memorizaban su sermón. No llevaban un bosquejo, pero era toda una memoria admirable porque memorizar todo, todo, todo no es fácil. Bien, este es el segundo de los métodos o sistemas. Vamos a un tercero, por favor, y se llama la lectura del sermón. A este tipo de sermones se le llama escrito porque es escribir, redactar y se revisa un escrito para después leerlo. Y no son notas, no son versículos, no es bosquejo, no, no. Quien toma este tipo de sermones que se llama leído o lectura del sermón, van a redactar del de hola, buenos días, Dios te bendiga, amada iglesia, pero todo lo escriben, ¿sí? Ahora, al leerlo, este sermón es muy valioso en el ámbito de la oratoria. Eso es lo que hacen los discursos políticos. Usted ha escuchado informes de gobierno, instituciones, seguro que aquí en este país el señor presidente hace un informe de gobierno y no se lo memorizó, tampoco lo está improvisando. Es una lectura, lo escribió. Déjeme decirle que hubo hombres de Dios como Copeland, Taylor, Jonathan Edwards, Jorge Bordón, que tuvieron este tipo de sermones leídos, al grado de que inclusive hoy podemos encontrar libros que dice sermones de Jonathan Edwards, por ejemplo. Y usted compra ese libro y están totalmente narrados los sermones. Y esos sermones, no importa si eran cuatro o cinco hojas, no eran para ir leyendo y ir interpretando, no eran para ir guiándose, no, eran sermones 100% leídos. Pero es aquí donde, oh Dios mío, si allá hablábamos de una desventaja en el tipo número 2, también aquí en este
sermón, en este método número 3, hay una desventaja, que si sabe escribir muy bien y lo redactó al 100, pues la forma de leerlo tiene que ser excelentísima, no excelente. Si la forma de leer es buenísima, adelante, adelante. Se dice que el presidente de la Universidad de Harvard siempre buscaba la forma de mandar a sus alumnos con un gran orador llamado Van Dyck. Este hombre se especializó en la comunicación, era un licenciado en relaciones de expresión y se dice que no ha habido otro hombre como Van Dyck, cómo sabía leer. Era no solo un lector. A veces a alguien le preguntan, ¿sabes leer? Sí, sí sé leer. Pero si un maestro de gramática nos, ahora sí que nos calificara, recuerden que en gramática hay signos de admiración, de interrogación, etcétera. La gramática tiene infinidad de cuidados y es ahí exactamente la necesidad de que tenemos que ser buenísimos en la gramática para leer, eh, pues, de la mejor manera, de la forma correcta. Y si hay esa capacidad de leer, pues adelante, ¿verdad? Se dice que Van Dyck era un orador, que por cierto era secular, él no era meramente un predicador del Evangelio, pero era un excelente orador. Y a los egresados de Harvard exactamente se les mandaba con este gran orador, porque este hombre sabía comunicarse. Él hablaba de tonos, hablaba de vivencias, tenía un dominio en su garganta al leer, que no solo hablaba con la lectura, sino hablaba con la esencia de la propia lectura. A decir verdad, quien sabe hacer una lectura de un sermón le va a dar vida al sermón. Ejemplo, en las parábolas de Jesús tenemos un sinfín de personajes, por así decirlo. Hablaré de San Lucas 15 cuando encontramos tres parábolas juntas, la del hijo pródigo, la de la dracma perdida y la de la oveja que se extravió pero se encontró. Entonces, Dios mío, si no sabemos leer con ese candor la lectura bíblica, no se transmite lo que ha de ser. Entonces, el, este tercer esta forma de predicación, leyendo el sermón, se demanda para nosotros los oradores, los predicadores, que tengamos que hacer prácticas, 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 al grado de que quien lee no debiera mostrar que va leyendo, sino solo se está guiando de la lectura, pero casi, casi que conoce lo que ha escrito. Yo no sé si ustedes se fijen, pero los grandes oradores seculares, algunas autoridades civiles dan sus informes y su rostro está al frente, están mirando al auditorio. De forma esporádica bajan su mirada para darse cuenta en dónde van y vuelven a levantar su mirada. Entonces eso habla de que son excelentes lectores, porque sí escribieron, redactaron su escrito y lo están leyendo, pero de una manera no solo elegante y elocuente, sino lo están leyendo de manera excelente, porque se dice que quien sabe leer apenas ha pasado en la primer letra del renglón y casi que no lo ha pronunciado y ya sus ojos leyeron hasta la última del sermón. Luego entonces sí es muy importante que tengamos cuidado eh, en esa forma gramatical, ¿sí? De esta lectura. Bien, vamos a la cuarta parte de, o sea, el cuarto estilo de predicación y se llama predicación con bosquejo. Esta predicación con bosquejo es la que se recomienda, de las cuatro es la más aplicada,
porque es en la que más vas a depositar tu estudio, tu práctica y a la vez tu confianza. Sí, es en Dios, es en el Espíritu Santo, pero acuérdense que homilética es formación, homilética es la parte manual, material que nos toca preparar. Aquí hay tres cosas que cuidar. Cuando alguien ha hecho un bosquejo, el tipo de sermón que sea, si fue temático, si fue expositivo, las notas que haya podido sacar, algunos datos, es correcto, los escribe, los lleva en un cuaderno, los lleva en su computer, los lleva en su teléfono, etcétera. Pero una cosa importante, cuídese de no perderlo, por favor. Llámese a la antigua en una nota de papel o llámese en la tecnología bajo algún sistema ahí en su computadora, en su teléfono. Pero imaginemos por un segundo qué pasaría si ese bosquejo que lo tenemos completo de principio a fin, de momento lo perdemos. Que usted dice, pues yo lo anoté aquí en mis notas de mi computadora y busca y no lo encuentra, ya está en el altar y ya le están, más bien ya le dieron el lugar, ya dijo, canten un himno mientras lo encuentro, no sé. O sea, es un problema. En otras palabras, tenemos que asegurarnos de no perderlo. A mí me tocó ver experiencias y a mí me tocó donde a través de una hoja, a veces un tanto volátil, llevaba el bosquejo y ya sea por el ventilador, ya sea por el viento normal, ya sea por lo que sea, se vuela, no, nadie te lo pasa o se te pierde. Qué, vamos, qué problema, qué dificultad cuando todo tu recurso estaba en una nota y esa se perdió. O que no encuentras la página que tú ibas a leer de tu bosquejo en tu computadora y la buscas y reabres y vuelves a abrir la computadora, la apagas, la vuelves a prender, te vas a Google, te vas a WhatsApp, ¿dónde la tenía? Y se te pierde. O sea, es un problema con los bosquejos de la predicación si estos se llegan a extraviar. Es una de las tremendas precauciones que debemos tener los predicadores para evitar esta dificultad. Número dos, las notas deben ser legibles y conocidas por el predicador, porque es de muy grave caso que usted se confía al hacerlas, pero a lo mejor el bosquejo lo hizo 4 o 5 días antes y resulta que en las notas o lo hizo con letras muy pequeñísimas o con un color no muy legible, repito, sea en computadora, sea en su iPad, en su teléfono o en un cuaderno. A veces alguien, ya estando ahí, ha tenido la triste experiencia de decir, ¿aquí qué dice? ¿O cómo le puse? ¿O por qué le puse esto? Entonces, las notas no solo deben ser legibles, sino conocidas. Hay ocasiones que el bosquejo lo acompañamos con algunas notas, no meramente con citas, las citas son muy fáciles de identificar, sino ponemos algún dato y nos quisiéramos decir, ah, sí, de momento me acuerdo y le pongo SAT, unas siglas. Y ya que estoy predicando, ¿qué significa SAT? Ay, Dios mío, y te pones nervioso porque las notas no son tan conocidas. Y en el momento que estabas haciendo el bosquejo, te acordaste y esas siglas, esa expresión de reducción de palabras, SAT, te parecía fabuloso, encajaba en tu ejemplo, iba acorde a lo que ibas a predicar, pero cuando ya estás predicando, se te va y dices, ¿qué quería decir SAT? ¿Por qué puse estas siglas, estas 3 letras? Y por estar a veces tratando de acordarte o de traducir esa nota que ya no es tan conocida por ti,
se te va el tema, confundimos y dejamos a veces inconclusa. Ya después te acuerdas, pues era servicio de atención tributaria. Sí, es que yo iba a decir esto por eso, pero se te olvidó. Entonces, tienes que aprender a poner notas en ese bosquejo, sean citas, sean algunas eh, partes de siglas o no sé, cualquier dato que tú quieras poner, pero que sea familiarizado, conocido por usted de una manera que no se le dificulte, ¿sí? Ahora, una demanda más para este tipo de bosquejos es que no te confíes. Si se pierde o se encuentra, tengas otra fuente. ¿A qué me refiero? A que a decir verdad, ninguno de los cuatro métodos debe de ser para nosotros algo que digamos yo con este y confiarnos de una manera sin responsabilidad. No, lo correcto es que debemos tener, sí, yo aconsejo este método de bosquejo. Sin embargo, debo también estudiarlo para tener parte de ese bosquejo ya casi casi en mi mente, en mi memoria. Y debo de conocer el tema para, si es preciso, tomar la primer forma, hasta de una manera inspirativa. O sea, el predicador debe de orar al Señor, guiarnos por Espíritu Santo y manejar prácticamente los cuatro tipos, ¿sí? En otras palabras, debemos de tener, aún sin notas, la inspiración del Espíritu Santo, memorizar parte de ese sermón, si no todo, pero sí aprender a que muchas cosas las llevo memorizadas y otras, esa lectura que voy a hacer, la debo tener tan conocida que seré, si no digo el maestro de gramática, pero leeré de la manera más correcta. Así que el bosquejo lo tenga o no lo tenga, pero deberá ser en el nombre del Señor conocido y manejado para su mejor cuidado. Este método de predicación con bosquejo es el más actual, es el más común, el más propio para los predicadores. Repito, y no solo para predicadores del Evangelio, todos sabemos en los informes gubernamentales que esto están haciendo, muchos leen sus prédicas, sus informes, o bien hacen bosquejos con los mismos. Así es que esta es la parte de los tipos de sermones que se están dando. Me gustaría hacer una pregunta si va claro, si alguien desea participar, si está quedando claro o hay alguna pregunta hasta este momento, hermanos. Amén, apóstol, para mí está bien. Gracias. Uno más, por favor. Sí, amado siervo, que el Señor le bendiga. Está claro. Amén. Muchísimas Muchas gracias. 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 Bien, hermanos, entonces pasamos adelante. La predicación, ¿sí? Debe tener, sí, sí, vamos a pasar a la ayuda que hace de la predicación, que hace de nuestro trabajo, hace algo de carácter mm, mejor, superlativo, supera cualquier tipo de, pues ahora sí que de enseñanzas comunes. En otras palabras, les invito a que pongan atención en lo que ya está por ahí escrito y el predicador debe ponerle atención al lenguaje corporal o kinésico, ¿sí? Lenguaje kinésico. Se le llama a este tipo de lenguaje así, corporal, porque es una forma de hacer más rico mi mensaje, mi enseñanza, a través de los ademanes, a través de mis gestos de la cara. Eh, Déjeme decirle que usted sabe que hay personas que son sordomudas y estas personas que respetamos, claro, no les llamamos de otra forma, solo personas que con capacidades diferentes, pero
no necesitan a veces oír. A veces con las manos entienden el lenguaje que se les quiere dar, la enseñanza. Es todo un lenguaje, la expresión corporal. Pero quien sabe trabajar con el lenguaje expresivo, gracias a Dios que podemos hablar, pero le ponemos un lenguaje corporal, o sea, con ademanes, con el rostro o el kinésico, como se llama, es lo correcto, vamos a ver que la comunicación se va a hacer excelente. Se dice que lo que se oye se aprende un 50%, pero lo que se oye y se ve se aprende un 100%, la verdad. Ahora, bueno, fuera que siempre tuviéramos hablando hasta un proyector y el proyector nos ayudara a poner imágenes, y, ok, pero no siempre va a haber lo mismo. No siempre vamos a estar en Estados Unidos, ni siempre vamos a estar frente a un auditorio que nos tenga ahí una cámara y un proyector. No, pero gracias a Dios nos dio boca para hablar, nos dio manos para expresar, nos dio un rostro para poder manifestar. Es muy importante que hagamos una comunicación kinésica. Ejemplo, si yo digo, hermanos, el cansancio de la vida cristiana es un ejemplo. El cansancio de la vida cristiana suele darse en el cristiano. Ok, lo dije y aunque lo expliqué. Pero si hago un resoplar con mi nariz, ejemplo, si yo digo, hermanos, el cansancio, fíjense, no sé si me vieron, pero me oyeron. Al verme el auditorio, al oírme el auditorio, ese resoplar habló de un cansancio. Entonces lo dije y lo actué en el buen sentido de la palabra. No es que hagamos teatro, solo es lenguaje kinésico, pero eso engrandece, eso le da un redoble a tu enseñanza, ¿sí? Por ejemplo, si vas a hablar de algo melancólico, que estás predicando, por ejemplo, de Habacuc. ¿Se acuerda alguien? Por ejemplo, a ver, me gustaría que participen. ¿Alguien se acuerda de la oración de Habacuc capítulo 3? Cuando, Aunque la higuera no florezca, ajá, ni haya vacas en la majada, algo así. es correcto. Era una actitud de melancolía. ¿Por qué? Porque Habacuc no estaba viviendo unos buenos tiempos. La nación de Israel en esas épocas de su ministerio profético es una palabra con dolor. Habían estado en un momento difícil, ¿sí? Pero si yo digo, hermanos, Habacuc dijo, aunque la higuera no florezca ni que los días haya frutos, por tanto yo me alegraré de Jehová y me gozaré de mi salud. O sea, no le doy ni el color de la expresión gramatical a la Biblia. Pero si yo aparte de leer bien, pongo la melancolía, no la voy a decir, pero con un lenguaje kinésico, lo voy a demostrar. Si yo digo, como dijo Habacuc, hermanos, aunque la higuera no florezca, ya estoy suspirando. ¿Sí? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aún así me alegraré en Jehová. Ok, la enseñanza, el mensaje van. No necesito ser meramente un poeta, solo aprender a ocupar el lenguaje corporal. Y la homilética demanda, exige, dice que si eres un buen orador, un buen predicador, si hacemos el trabajo de la mejor manera, entonces tenemos que usar este lenguaje. Alguien dice, no, es que yo no soy tan expresivo. No es que seamos, sino que tenemos que hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, se habla de un hombre que eh, trajo un sermón que se tituló Pecadores en manos de un Dios airado.
¿Quién no se acuerda de ese sermón, verdad? Pero cuando el predicador, ese grande siervo, hablaba de ese sermón, le puso tanto color vivido que la gente dice que se agarraba de los bancos, sentían que se caían al infierno. Y no es que estuviera espantando a la gente, era el Espíritu de Dios, pero este hombre sabía utilizar en su sermón este lenguaje corporal o kinésico. Por ejemplo, juntar las manos al modo de orar, sí, juntar las manos juntas a modo de oración o de rezo, porque alguien así lo conoce, bueno, significa súplica, ¿no? Entonces, si yo estoy predicando y estoy hablando de un salmo de David, donde dice el Salmo 51, por ejemplo, que es la súplica de David por el perdón que él quería, ya que había pecado de una manera múltiple, adulterio, mandó asesinar, y oiga, un pecado horrible, ¿no? En el rey David. Pero qué hermoso arrepentimiento de David, con cómo dice, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Hay que saberlo decir, pero si lo digo bonito, pues va a ser, voy a transmitir en mi forma de decirlo. Pero si aparte de decirlo bien, junto mis manos en forma de súplica, yo no los veo, hermanos, pero a ver, aún sin verlos les pido, junten sus manos, como cuando se invita a orar. No digo las manos cruzadas, no digo las manos entrelazadas, no, 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 juntas. ¿Ok? Aparentemente alguien dirá, pero es que eso no lo hacemos nosotros. Oh, no, no, no le digo que así lo tenga que hacer el auditorio, pero el predicador al hacer ese movimiento kinésico, ese ademán le va a ayudar a que la gente no solo escuchó una buena prédica, sino le queda grabada porque es un lenguaje, la forma de nuestras manos, ¿sí? Ahí vemos otras expresiones que son solo ejemplos, hermanos. Por ejemplo, levantar el pulgar hacia arriba es señal de aprobación. Eso no solamente se dio en los emperadores romanos. Hoy en día es típico. Hay ocasiones que un policía alza el dedo y dice, pues adelante, no hay problema, pasa. Son lenguajes, si nos damos cuenta, no es que sean modalidades o que sean solo algunos modismos regionalistas de regiones, no, son un lenguaje y dentro de lo que cabe se acepta. Bajar el pulgar, o sea, el mismo, pero hacia abajo, se habla de muerte o rechazo. Entonces, el predicador, la hermana que dirige, si utiliza sus manos de la manera correcta, va a tener un lenguaje de carácter mmm, cada día mejor, cada día probatorio. Por ejemplo, si tú dices, hermanos, el Señor te dice, ven a mí, ok, lo hiciste bien, es una parte bíblica. Pero si usaras tus manos para decir, hermanos, el Señor dice, ven a mí, o sea, acerca la mano hacia ti, haciendo un movimiento de ven. Repito, no los veo, pero les pido a los que estén conectados, a ver, muevan su mano, por favor, y a ver como que la acercan hacia ustedes. Ven a mí. Es correcto. El Señor te invita, ven a mí. En el momento en que tú haces ese ademán, eso le está dando más riqueza a tu sermón. Homiléticamente, hay detalles que parecen minúsculos, pero alguien dijo que las cosas pequeñas hacen exactamente la diferencia de las cosas grandes, ¿sí? O sea, lo vuelven una grandeza. Otra, el dedo índice en medio de los labios, cuando quieres hablar de silencio. ¿Sí? A veces a los niños lo hacemos, las mamás, los papás, shh, guarda silencio. A veces no les decimos nada a los niños, solo
ponemos el dedo de manera vertical, el dedo índice, en nuestros labios, y eso el niñito aquel lo entiende. Pues ahora, si en el culto estás predicando y utilizas este ejemplo corporal de poner tu dedo índice en los labios de manera vertical, estás hablando de un silencio, que hay muchos momentos del sermón donde, o sea, hay sermones, quiero decir, que sí se invita a esto, ¿no? Sermones cuando, por ejemplo, dice en el libro de Apocalipsis, ¿no? Y se dijo silencio cuando se estaba revelando los 7 sellos de aquel bendito libro y estaba sellado con 7 sellos, pero se dijo silencio. Ah, pues tú puedes hacer esos ademanes que se vuelven ricos en el lenguaje kinésico. Otro, girar la cabeza, haciendo un no negativo. O sea, es algo negativo, un no total. Hermano, ¿cuántos en sus sermones están de manera totalmente estáticos? A veces porque, pues, los nervios, a veces porque les han dicho que deben ser muy reverentes. No digo que esté mal, no, la seriedad es correcta, pero la homilética invita a usar este lenguaje y eso nos va a hacer mejores predicadores, ¿sí? Si tú mueves tu cabeza cuando estás hablando de un no, ¿qué te gusta? Que estás predicando, no sé, se me vino ahorita el caso cuando eh, aquella Jezabel quería, junto con su marido, ¿verdad?, quitarle el terreno a, al, al que estaba cerca del suyo y se lo compraban y se lo cambiaban. ¿Y qué dijo aquel hombre, no? Cuando dijo, no, no te lo cambio, guárdeme Jehová de que yo te dé lo que es de mis padres. Pero si solo lo dices así, hasta un poco rígido, sin movimiento alguno, ok, se oyó. Pero si lo dices y haces ese movimiento, la homilética dice que queda grabado al doble de cómo fue escuchado. Fruncir el ceño es correctísimo. Son gestos porque a veces el rostro es el que va a hablar. Nuestras palabras las va a subrayar, se va a corroborar con nuestros gestos. Es un lenguaje gesticular, o sea, de nuestro rostro. Se habla de los gestos. Obvio se pide en homilética que no seamos exagerados, que no caigamos pues por ahí en ser demasiado humorísticos, no, 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 tampoco, pero sí. Ejemplo, si estoy hablando, ¿qué te gusta? De la parábola de las 10 vírgenes y digo, eh, y vino sobre ellas el sueño, óyeme, si tú hicieras el ejemplo corporal de medio, de mostrar un bostezo hasta poner tu mano en tu boca, repito, enriquece el sermón. Queremos que usted que oye, que usted que dirige, hermana, que usted que le toca dar un estudio, haga buenos temas, buenos estudios bíblicos, buenos sermones que den esa enseñanza, ¿sí? O lo mismo sonreír. Cuando estamos hablando de algo feliz, de algo dichoso, eh, hermano, es correcto y demostrar alegría, sonrisa, muy bien, todo eso sería muy, muy bonito. Me gustaría que alguien me ponga un ejemplo sobre algún sermón donde crea correcto que esté la sonrisa, por ejemplo. ¿Sí me expliqué? Cuando el ángel le vino a anunciar a Abraham que iba a tener un hijo y Sara se rió. Ajá, correcto. Sí, A sí, ver. sí, que por cierto así le dijo el ángel, le pondrás al niño Isaac
porque eso quiere decir Isaac, risa. Ah, pero si quien está predicando o dando el estudio dice, y Sara se rió, y no muestra nada, pues queda corto, se oyó el sermón, pero no hay un lenguaje corporal. Pero si usted al predicar dice, y estando ahí oyendo, Sara se rió, hermanos, y pones el ejemplo, repito, con prudencia, moderadamente, pero sí con esa expresión, es ahí donde la se multiplica, vaya, tiene una calidad la, la parte de la enseñanza. ¿Sí me explico, hermanos? Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Hablando de los movimientos, no están ya ahorita aquí escritos, pero sí les voy a pedir que los anexen. Ahora voy a hablar, estos son los aceptables, pero sí voy a hablar de algunos ademanes o movimientos que son incorrectos, que son no apropiados y que los vamos a tratar de evitar, ¿sí? Este lenguaje corporal es buenísimo, pero hay algunos gestos y actitudes impropias, ¿sí? Así que gracias a todo lo que ya se nos dio aquí escrito, pero ahora vamos a anotar algunos gestos y actitudes impropias. Primero, ajá, gracias, Normita. Balancear el cuerpo de un lado a otro en el púlpito de manera, balancear el cuerpo de un lado a otro en el púlpito de manera constante se le llama el péndulo. Es todo. Ese punto, pues. Ahora, ese movimiento, el señor Spurgeon, que es el príncipe de los predicadores, dijo, debe ser evitado. Hay personas que al predicar se mueven demasiado con su cuerpo o caminan demasiado, un paso para la derecha y un paso a la izquierda y otro paso a la derecha y otro paso a la izquierda. Sí se puede mover el predicador, pero no de manera tan rápida, no de manera tan como si fuera, ahí lo dice, pues no es mi idea, esto lo dijo el señor Spurgeon, pero son como un péndulo, un tic, tuc, tic, tuc, tic, tuc. Ese movimiento es, esa actitud es impropia. Yo quisiera que alguien participe, me gusta hacer participar al grupo para que nos identifiquemos. ¿Por qué cree que es impropia? ¿En dónde cree usted que hay un error al estarse moviendo con tanta frecuencia? Me ha ido a comprar un vino el domingo para tomárnoslo con él. Yo pienso que sea. Bueno, pienso que podría como hipnotizar al, al oyente o aburrirlo, dormirlo, desconcentrarlo de la prédica. Es correcto, es así. ¿Alguien más? ¿Otra opinión sobre por qué no es correcto estarse moviendo tanto? Pues porque se mira mal también, ¿no, apóstol? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿No? Es cierto. Bien, número uno, hermanos, han participado muy bien, gracias, pero balancear el cuerpo de un lado a otro en el púlpito de manera tan constante, llamada ley del péndulo, va a ocasionar que la gente caiga hasta en un mareo con con su visión. Pum, 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 pum. Se va a, aparte dijo el hermano, parecía como que lo va a hipnotizar. Si no lo hipnotiza, pero lo va a cansar, vaya, ¿sí? Va a caer en un cansancio de estar viendo que, ay, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. O sea, suena
a algo totalmente incorrecto, porque eso refleja una actitud de inseguridad. Eso está diciendo que el predicador tiene temor a lo que está diciendo porque no tiene hasta cierto punto ese control, ese dominio sobre su participación. Sí se puede mover, ¿eh? No estoy diciendo que debe estar como un soldado, no, no, no. Dar un paso es correcto, para acá también, dependiendo del sermón que esté dando, pero sí, no hacerlo de una manera tan frecuente, porque si alguien, en serio, por eso se llama el péndulo, porque lo hacen un balanceo, parece un TikTok, TikTok, es incorrecto. Bien, otra actitud impropia que no debe haber es utilizar el puño cerrado, utilizar el puño cerrado e inclusive golpear la Biblia o el púlpito. ¿Sí? Algunos predicadores no se han dado cuenta que cerrar el puño en un lenguaje kinésico significa reto, significa guerra, significa... Ahora, va a haber momentos que sí, habrá una ocasión en todo tu sermón o en algunos sermones, no en todos, donde se tenga que cerrar el puño, pero tendrá que ser que te gusta cuando se tenga que hablar en contra del adversario. Pero cuidado con golpear la Biblia o el púlpito. Ese tipo de actitudes son 100% impropias o reprobadas. Se dice que alguien, no lo he visto, soy honesto, pero lo leí, que alguien ha llegado a romper púlpitos cuando aquí está el Señor y le dan puñetazos hacia el púlpito, púlpitos de madera delgada o algo, los han roto. Otros han roto las Biblias, porque aquí está escrito, queriendo afirmar, queriendo aseverar el poder de las escrituras, golpean la Biblia. Y eso es un lenguaje incorrecto. Pareciera ser kinésico y aceptable, pero no. La misma homilética prohíbe estos gestos y actitudes impropias. ¿Sí? Así que no se debe utilizar puñetazos. Eh, Se dice que Lutero, Martín Lutero, llegó a cometer este error de que él tuvo el hábito de golpear el púlpito hasta que una ocasión una gruesa plancha de madera que rompió golpeando, pues lo llevó hasta lastimarse a él mismo. Entonces, no, hermanos, podemos hablar de asegurar una expresión, afirmar, pero no golpear ni el púlpito, ni el atril, ni así sea de mármol. No es si lo quiebro o no, sino es lo incorrecto, porque no estamos ahí para ser ni los retantes, ni los... No, 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 somos predicadores del Evangelio. Amén. Vamos con una más. Otra actitud impropia, ponerse la mano en los bolsillos, en el caso de los varones, o las mujeres también, si les toca, ponerse las manos en las bolsas de la falda, en las bolsas, poner la mano en los bolsillos no es correcto. ¿Qué significa poner la mano en los bolsillos? Bien, según la homilética dice que poner la mano en los bolsillos es símbolo, ¿sí? Eh, de no estar disponible. Es símbolo de indisposición, pues, de no estar disponible. Alguien, qué triste es, ¿no? Que está predicando y con las manos en el bolsillo. Está diciendo con eso que pues, lo está haciendo de manera indispuesta, de manera cansada, de manera obligada, de manera... No es correcto.
usted ha visto, no sé, en algún presidium, en en alguna toma de protesta de autoridades civiles, eh, no llevan las manos en los bolsillos. Las manos del predicador deben estar sobre el púlpito, o si no hay un púlpito, bueno, sus manos sueltas a los lados o en su necesidad, tomadas nuestras manos hacia el frente, pero juntas, no en los bolsillos. Es una forma de indisposición, de no estar disponible, o también eh, cruzadas, las manos cruzadas, brazo con brazo, ¿sí? Las manos cruzadas. El cruzar las manos brazo con brazo significa cansancio, ¿sí? Entonces, si yo estoy predicando y me cruzo, no es prudente porque eso habla de ya no quiero. Entonces, a menos que el sermón me esté pidiendo, hermanos, y estando, ¿qué puedo hacer? O sea, cruzo las manos como un ejemplo muy de manera, ¿qué te gusta? Hablando de tiempo, un segundo, y eso porque esté hablando de algo que el sermón está diciendo de cansancio, pero que yo predique y me cruce las manos y diga, hermanos, tenemos que seguir adelante en el camino de Dios, y yo con las manos cruzadas estoy diciendo que hay que seguir adelante. Sí, hermano, pues hay que continuar, hermano, no hay de otra, ¿verdad? El Señor dice en su palabra, Él viene por su iglesia, y yo con las manos cruzadas, eso está hablando de una incorrecta aplicación. Son gestos que están impropios en el sermón, ¿sí? Otra, colocar ambas manos en la cintura. Se le conoce dentro de lo coloquial posición de jarra. Ahora, ¿qué significa las manos en la cintura? ¿Sí? A ver, no me ven, no los veo, pero bueno, sí está muy claro, ¿no? Las manos en la cintura. A veces sin darnos cuenta, queriendo, mm, pues no sé, avanzar, vamos a esta actitud, a esta forma de lenguaje corporal, pero esa sí no es correcta, hermano, creo que en ningún momento. Las manos en la cintura están reflejando, número uno, nerviosismo en el predicador, pero a decir verdad, el, el orador que acepta esto está reflejando prepotencia, ¿sí? Eso es el significado de las manos de jarra. Refleja prepotencia. Sí, el nerviosismo era correcto también, era correcto, sí. Pero la mayor explicación es que hay prepotencia en un predicador. A veces hay predicadores que se ponen las manos aquí y empiezan, ¿qué? ¿Lo vamos a hacer o no, hermanos? Aquí dice la Biblia que hay que buscarle y tiene sus manos aquí en la cintura, la posición de jarra que se llama dentro del lenguaje kinésico, pero si ese predicador no conocía este lenguaje negativo en lo kinésico, eso está significando prepotencia. No es sinónimo de vanidad, ¿eh? La vanidad es otra cosa. No, la prepotencia es hasta un abuso de autoridad. Y cuando alguien pone las manos en la cintura, y tristemente se los digo con dolor, a mí sí me tocó ver, no ofendo, pero ya vi por lo menos tres mujeres dando un estudio a damas, pasó a hacer una dirección y se puso las manos. Como tenía un buen atril, el micrófono estaba conectado a un soporte, se puso las manos esa hermana aquí en la cintura y dice, vamos a cantar, pero vamos a cantar bien, hermanas. Y las manos en la cintura, ¿qué refleja? Prepotencia. Refleja que como tiene a su tiempo, el tiempo a su disposición, los estaba exigiendo. Hermanos, son lenguajes, pero tristemente hablan. Así como les pedía que tuviéramos los
el cuidado de aquellas formas, cómo hacerlo, esforzarnos por hacerlo, ¿no? Pero esto de las manos en la cintura, posición de jarra, no, por favor, no es, y no lo pido yo, no lo pide ICAP, lo pide la homilética, ¿sí? Bien, también otra cosa muy importante es que el uso de los brazos, deben ser con moderación. El uso de los brazos con moderación. Están dentro de lo aceptable, pero se va a tocar aquí en la actitud impropia porque alguien usa demasiado el movimiento de los brazos que parece que va en una jornada de natación. Y amados hermanos, parece que llevara que va concursando en natación, ¿no? No, no, no. Los brazos pueden ser utilizados, pero de una forma moderada, porque quien usa los brazos de manera impropia, hermano, es, es una forma incorrecta porque está, está reflejando ya ni siquiera oratoria, es otra cosa, ¿no? Entonces, nuestra actitud, el uso de los brazos, no vamos en natación, no estamos haciendo una tarea de carácter prudente en todos los sentidos, ¿sí? Otra cosa, hermanos, recargarse sobre la Biblia o el púlpito tampoco es correcto. ¿Sí? Recargarse sobre el púlpito o, Biblia, o la Biblia no es correcto, hermanos, porque honestamente, pues nuestros codos, pues no, 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 rebajamos el valor de lo sagrado. Y no estoy adulando ni cayendo en idolatría a un libro o a un mueble que es el púlpito. No, no es idolatría, pero sí es respeto, pero sí es, ahora sí que entender que es un lugar sagrado. No estoy hablando de una idolatría, no, no, no. Pero el recargarse en el púlpito o sobre la Biblia, alguien hasta pone el codo en la Biblia, homiléticamente ese es un gesto o actitud impropia. No, no es correcto. Definitivamente, el cuidado de esa parte de nuestro lenguaje corporal se debe de mantener al 100, ¿sí? Muy bien. Otro, otro gesto, el uso de las manos, el uso de las manos incorrectamente. ¿A qué le llamo el uso de las manos incorrectamente? Hermano, hay ocasiones que hacemos uso de nuestras manos palmeando en la hora de la prédica, pero de manera incorrecta, ¿sí? Es decir, a veces nuestras palmas son un tanto espantosa, sí digo espantosa en el sentido de que no lo estamos haciendo como para hacer una demostración de, hermanos, alabemos al Señor con nuestras manos. No, 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 sino se está utilizando para como exhortar, ¿no? Ejemplo, no se duerman. Ese uso es incorrecto, no sé si me expliqué. Si yo estoy usando mis manos para alabar a Dios o aún en mi prédica digo, hermanos, alabemos al Señor y uso mis manos, es correcta. Pero si mis propias manos las utilizo para corregir, esto no es uno ni dos casos, yo ya vi, no, en bastantes casos, pero homiléticamente ese ministro está reprobando, porque yo sí vi, repito a muchos, que queriendo llamar la atención, queriendo centrar a su auditorio, a su sermón, llámese por el calor que está inmenso y no funcionó el clima, llámese porque está en una área abierta y se están descuidando. A veces estamos en un parque y están viendo a los niños de la cancha, están viendo las canoas en el lago y queriendo llamar la atención, hacemos eso que dije, ¡hey, no se duerman! Y usamos las manos y hasta alzamos la voz
Obvio, es un lenguaje kinésico, pero es incorrecto en un predicador. No debemos hacerlo porque eso sigue hablando. Quien palmea con las manos así de expresión pues hasta grotesca, un tanto amonestando con ese palmeo, hermanos, está reflejando que ya su temperamento se salió de control, está reflejando molestia, está reflejando enojo y algunos hasta ira. Entonces, las manos no son para estarse utilizando de manera incorrecta, ¿sí? Vamos con este cuidado. Eh, otra, otra, otro cuidado, hermanos, del uso de, vamos, de ese lenguaje corporal es la rigidez. También es incorrecta la rigidez. ¿A qué le llamamos la rigidez? A que es por evitar algún problema, no hacemos ningún uso de ademanes, de movimientos, ni de cara. Estamos predicando tipo soldados. Amados hermanos, en esta hora quiero decirles que el Señor Jesús está con nosotros por su misericordia. Ningún ademán, ningún movimiento, ningún lenguaje corporal, a eso se le llama rigidez. Quisiera escucharles qué piensan de la rigidez, qué creen que sucede cuando alguien evita todo el lenguaje corporal por miedo a hacer algo incorrecto, mejor no hace nada. ¿Qué piensan que sucede? Parece como si fuera programado como estilo de robot. Exacto, se ve algo robotizado, ¿no? Y producto de eso no va a haber una aceptación. La gente va a caer en un cansancio en menos de 15 minutos. No habrá ni 15 minutos con atención porque la gente va a caer en un cansancio, ¿sí? Repito, algunos lo hacen por temor a caer en gestos ridículos, no gesticulan nada en su rostro, no mueven las manos, pero eso es totalmente incorrecto. Debemos sí utilizar este lenguaje, pero con los cuidados correspondientes, acertando, ¿sí? Debemos hablar con gesticulación, que es muy útil, pero con un énfasis de prudencia y de sabiduría. Muy bien. Algo que también debemos omitir: gestos inoportunos. Gestos inoportunos. ¿A qué le llamamos gestos inoportunos? Hermano, le llamamos gestos inoportunos precisamente a algo que está contrario a lo que estoy diciendo, ¿sí? Ejemplo, que yo diga, el cielo te espera, y que ponga mi ademán hacia el suelo. ¿Me explico? El cielo te espera. Dígame, ¿por qué señalé hacia abajo? Mi ademán, a ver, no los veo, pero ¿cómo dirían ustedes a la iglesia si están predicando, dirigiendo? El cielo te espera. Háganlo, aunque no los vea yo. El cielo te espera, hermano. Bueno, se mira hacia arriba y se levanta las manos al cielo. Correcto, eso es. Pues déjeme decirle que alguien, por nervios, por inexperiencia, por falta de concentración, hace gestos y actitudes impropias. No van con lo que está diciendo. En lugar de que aumente ese lenguaje corporal, destruye lo que está diciendo. Si estoy hablando del cielo, tengo que mirar hacia arriba y alzar mi mano hacia arriba. Oiga, alguien por temor se queda con la rigidez, dice,
el cielo te espera y está como un robot, como soldadito. No va a ser el mismo efecto. Pero si aquel dice el cielo te espera y señala para abajo, fue peor que si estuviera rígido. Luego entonces debe haber gestos, pero oportunos, gestos propios, no inoportunos. Dije ya, por el cielo, por ejemplo. O un ejemplo, por ejemplo, si estamos hablando del pesebre de Belén, ¿qué gesto haríamos? Me gustaría escuchar a alguien. ¿Cómo diríamos? Y Jesús nació en el humilde pesebre de Belén. No lo veo, pero dígame, ¿cuál sería nuestro gesto de la cara? ¿Qué gesto haríamos en la cara? Solo dígamelo, no lo veo, pero dígamelo, explíquemelo. ¿Cómo, qué tipo de gesto haríamos al decir que Jesús nació en el... De humildad, de sencillez y de gozo. Correcto. Pues déjeme decirle que una vez alguien dijo, y Jesús nació en un pesebre de Belén. Así, arrugó la cara y, no sé, pensó, yo creo que en el estiércol de los animales, y no digo que no haya habido, pero no era esa expresión tan solo por el bendito nacimiento del Señor Jesús. Olvidémonos de la artesa donde comían los animales. Sí, diremos, nació en el lugar más impropio, pero ahí nació el bendito Salvador. Nuestros gestos no tienen que ser repugnantes. Ese gesto, esa actitud estaba inoportuna, porque aunque son urgentes los lenguajes kinésicos, pero debemos aprender que no vayan de manera inoportuna. ¿Sí, hermanos? Esto es bastante peligroso, grave inclusive, ¿eh? Muchos predicadores han caído en ese error y no una vez, se vuelven hábitos. Usted que está escuchando esta clase muy sencilla, no parecen bíblicas porque son formativas, pero sí son homiléticas. Hermano, es importante que el predicador se acostumbre a que sus gestos no sean inoportunos, ¿sí? Bien, eh, a lo que se le llamaría gesto con dicción, o sea, lo que estamos diciendo y actuando. Ok, vamos a otra cosa muy importante en cuanto a los ademanes, que no es que sea un ademán, pero sí son cuidados de ese lenguaje. El predicador debe tener prudencia, ya no parece un gesto, pero sí debe tener prudencia de sus necesidades espontáneas. ¿Qué estoy diciendo con esto? Hay ocasiones que estás predicando, estás dirigiendo, hasta ahí. El predicador debe tener prudencia de sus necesidades espontáneas. Y te da comezón la nariz, por ejemplo. Hermano, válgase, dijo Jesús, tú, bueno, dijo San Pablo a Timoteo, sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Hermano, aunque te dio comezón la nariz, pero no es correcto que estemos. Entonces, hermanos, si te estás hasta rascando la nariz ahí frente al público, no solo es antiético, no solo es falta de prudencia, sino es también una incorrecta actitud. Es algo, un gesto inapropiado. Si nos dio comezón la nariz, pues lo máximo que podemos hacer y con un pañuelo es un pequeño tallón y se acabó. Pero no es el momento de estar ahí o limpiándonos la nariz. No. Hay ocasiones que, bueno, ya los que tenemos años predicando, hay veces que sí tenemos hasta por ahí una gripa. Pues antes de iniciar el sermón, limpio mi nariz y durante el sermón me aguanto y al terminar, pues quizá me suene mi nariz, limpio mi nariz. Pero qué incorrecto es que el predicador está en pleno sermón y no es no es correcto esa actitud. Es una actitud
incorrecto. O inclusive rascarse cualquier parte del cuerpo. Alguien está predicando y se está rascando la cabeza. Sí, hermanos, pues entonces, ya les digo, no, cuando Cristo venga y está ráscase la cabeza. No estoy juzgando ni le critico la causa por la que haya tenido esa comezón, pero debemos ser sabios. Dentro de la homilética se demanda una conducta digna al fin de que ninguna parte del cuerpo nos estemos rascando, ni la cabeza, ya dije, ni la nariz, o alguien el cuello está predicando y se lo está rascando, o una oreja. No digo que no, a veces tendrás alguna situación que con mucho respeto lo digo, a veces es hasta, no sé, algún detalle de salud, algún principio de alguna enfermedad, con todo respeto, pero en la hora del sermón es antiético, antiomilético que hagamos eso. Y desafortunadamente hay veces que solo es una forma de darle salida a nuestros nervios. Queremos rascarnos, queremos esto, queremos aquello. No es correcto, ¿sí? O no solamente, dije ya generalicé, cualquier parte del cuerpo, porque algunos suelen en el sermón agacharse a rascarse aquí cerca de la pantorrilla o cualquier otra parte de su cuerpo. Así es que, queridos consiervos, este detalle de alguna comezón por ahí en el cuerpo que tengamos no debe ser dada a hacerlo. Definitivamente, si nos da, que se los digo con respeto, sí nos ha dado a muchos, pero no, señor, nos aguantamos hasta terminar el sermón, ¿sí? Así es que eso es de mucha importancia. Otra, otra actitud de gestos o actitudes impropias es nunca debemos señalar a las personas con el dedo índice. Ejemplo, a ver la hermana fulana y ya estamos con el índice hasta señalándole. Eso nos está declarando falta de educación, hermanos. Y en nuestro lenguaje corporal creemos que eso es enriquecimiento. No, señor, es todo lo contrario. Señalar a una persona con el dedo índice, bueno, es un lenguaje incorrecto, hermanos. Quien lo haga habla de falta de educación, falta de valores y principios y homiléticamente es incorrecto. Cuando tenemos que hablar, eh, está con nosotros el hermano fulano o queremos hacer énfasis a un grupo, el grupo de alabanza o el sector de damas o nuestros jóvenes aquí o Dios bendiga a este niño, pero esa mano, ese señalamiento no es con el dedo índice. Se tiene que extender toda la mano, así, con los 4 dedos. Expresarlo, eso es demostrativo, ¿sí? Para referirse a alguien o a algunos es con los 4 dedos. La mano entera extendida, eso habla de algo demostrativo. Es aceptable, es correcto, pero nunca con el dedo índice, porque el dedo índice, repito, habla de una poca educación o dentro de lo coloquial se, se dice que eso es un señalamiento, ¿ok? Más que una forma de, no, es un señalamiento decreciente. Entonces son detalles que nuestro lenguaje tiene que cuidar y mantenerse activo. Pastor Ari, no sé cómo vamos, Pastor Valentín, ¿cómo estamos en tiempo? Faltan 10 minutos para las 9. Ya 10 minutos. Ya estamos por terminar, gracias. Bien, entonces, cuando nosotros tengamos ese cuidado,
Es correcto. Ahora, hablando de eh, lenguajes incorrectos, vamos a tener prudencia cuando levantamos las manos, ¿sí? El levantar las manos, el predicador debe tener cuidado. eh, Repito, es una clase y tengo que ir a ella con mucho respeto, ¿eh? Algunos de nosotros, ya sea por el clima o por nuestra sudorización, tenemos ese detalle de que sudamos demasiado, ¿ok? Pero hay ropas que se nota el sudor en las axilas y se cree o se dice que ropas sudadas de manera axilar reflejan mm, falta de respeto también, falta de educación. Es por ello que se pide que o usemos sacos para que no se vea, sobre el saco no se ve la sudorización, o si son telas muy dadas a notar la sudorización, telas sobre todo, en este caso, de colores claros, pues tengamos cuidado para no levantar las manos a fin de exponer nuestra sudorización axilar. En el caso de las damas, igual, eh, cuidado cuando la sudorización está hasta marcando ya la ropa en la parte de las axilas, se dice que no es prudente, no es correcto, pues esto habla de falta, pues hasta de cuidados higiénicos. Se recomienda, hermanos, que usemos desodorantes antitranspirantes, precisamente. El predicador no es por vanidad, no es por lujo, es parte de la educación de este lenguaje corporal, cuidar que usar un desodorante un tanto antitranspirante, pero si aún usándolo somos demasiado sudorosos, bueno, tampoco se condena ni estamos diciendo que sea un pecado, pero sí se debe tener ese cuidado, al grado de que si nuestra sudorización ya está muy marcada, pues entonces el predicador evite levantar las manos al grado de que se esté exponiendo. Porque usted sabe que el predicador está visto por todos. Inclusive están las fotos, están los videos, están, oh Dios mío. Entonces se, se empieza el juicio, se empieza la crítica, se empieza. No somos culpables, a veces el medio ambiente, el calor o simplemente el esfuerzo que estamos haciendo. Yo soy una persona que sudo bastante, pero procuro cuando es, es un evento así, bueno, pues mejor cubrir con un saco para que el saco oscuro, de ser posible oscuro, me ayude a que no tengamos ese error de sudorización, porque sí habla de algo incorrecto, ¿sí? Ahora, en este lenguaje corporal es ético, muy ético y está dentro de la homilética. No me he salido de la materia, por favor. El tipo de ropa que usamos para dirigir o predicar, ¿sí? Es otro inciso. La ropa que usamos los predicadores debe ser digna, hermanos. Debe ser digna, decorosa y pudorosa. Cuando hablo de ropa pudorosa, hablo de una ropa, hermanos, que se preste al respeto. Pudor significa algo limpio de respeto, me refiero. Que no se preste al morbo, que no se preste a mala interpretación, sea hombre o mujer, ¿eh? No estoy hablando solamente de las damas, no, no, no. Ejemplo, hay varones y yo soy varón, pero hermanos, cuidado, usamos ropas demasiado entalladas que, pues, sin decir más palabras incorrectas, pero la ropa entallada, pues sí se va a prestar al morbo, sobre todo en jóvenes o en, no, 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 o en damas inclusive. A veces la falda es larga, pero muy entallada, entonces está igual, ¿no? Cuidado, o las
las blusas, las telas demasiado delgadas o demasiado entalladas. Entonces, la ropa debe ser digna, decorosa y pudorosa, que no se preste al morbo. Es importante que tengamos cuidados. Esto está en homilética y en ética, en ambas materias, pero están juntas. Se demanda, repito, si alguien dijera, ay, Cap, no, 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 búsquelo en la materia de homilética y de ética y verá que se nos demanda a los predicadores tener ese cuidado, ese decoro, ese pudor, a fin de que el Señor dice en su palabra que somos cartas leídas. Y si todo el cristianismo es expuesto, leído, visto, el predicador con mayor razón. El predicador está visto por todo el auditorio. Repito, no estamos para llenar el gusto de la gente. O alguien dijo, no, pues no soy monedita de oro para caerle bien a todos. No es eso meramente, sino tenemos que poner en alto el nombre de Cristo, el Evangelio de la Gracia y hacer que la iglesia a la cual estamos representando sea digna, sea vista por todos de una manera respetuosa. Hay algunos concilios, no los juzgo, por favor, lo digo para solo aprender, sin comparación inclusive. Pero hay algunos concilios que, sea hombre o mujer, suben como gustan a los altares y utilizan sus ropajes a su manera y gusto. Repito, no estoy juzgando ni critico, pero veamos los resultados, veamos lo que está sucediendo dentro de su ámbito. Amén. Hermano, la iglesia de Cristo debe mantener esta prudencia, este decoro, este pudor. Amén. El concilio ICAP, hermanos, y la gloria es para Dios, ha crecido últimamente mucho, mucho. México tenemos cada día más y más iglesias. El país aquí también, a Dios gracias. Y no importa que sea primermundista, creo que se están dando cuenta de dónde están los valores y principios, de dónde está la parte medular que es Jesucristo y su genuina palabra. No sé, me gustaría escuchar si hay alguna pregunta o alguna opinión a lo que estamos estudiando. Estoy terminando ya mi tiempo. Está hermosa la enseñanza, siervo amado. Muchísimas gracias. Todo es valioso viniendo de parte de un varón de Dios. Gloria a Dios. Muchas gracias Amén. también por hablar acerca de las vestiduras y todo, porque pues eso da mucho que decir de un concilio también, amado pastor. Muchísimas Amén. gracias. Amén. La gloria es para Dios. Amén. ¿Alguien más que desee participar? ¿Alguna pregunta o aportación al respecto de la clase de hoy, siervos? Pues por mi parte fue muy clara, apóstol. Bien. No sé si sería prudente añadir algo extra, ¿no? Como, por ejemplo, que hablar de nosotros los predicadores. Sí. Que, por ejemplo, yo he visto 2 que 3 predicadores que de repente les gusta predicar y llevan su corbata, pero se enrollan las mangas de la camisa. No, 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 no. Definitivamente eso no es acorde. Eso es un gesto inoportuno, ¿sí? Honestamente, la actitud debe ir acompañada con nuestra ética. Viene otro inciso un poquito más profundo todavía en la próxima clase, porque vamos a contar con algunos porcentajes que van con higiene, con vestimenta, con contenido, en fin, pero lo dejamos para la otra clase porque sí les voy a dar algunos datos de porcentajes. Pero esto que acaba de decir el pastor Aridaid es una gran verdad. Llevar corbata, llevar y llevar las manos arremangadas
o enrolladas, que es lo mismo, es antiético, es incorrecto, no es prudente, ¿no? Enrollar las manos es para algún trabajo manual. El que va a hacer pan, que se enrolle las manos, claro que sí. El que va a batir mezcla, que se enrolle las mangas. Pero el que va a predicar, Señor, cubra sus brazos con una botonadura total. Eso es lo correcto. ¿Sí? Hablaremos un poquito más en la clase que viene. Nos quedan todavía 2 clases. Esta fue la sexta. Nos queda la clase 7 y 8. Y le compartí al pastor Ari que a ver cómo le hacemos, a ver si la podemos adelantar para el miércoles, perdón, para el lunes, porque el martes próximo voy a ir viajando. Entonces, estoy aquí en el país de ustedes, hermanos, pero el martes tengo vuelo a México y no, no podría dar la clase el martes. Pero si me permiten, la damos el lunes o como ustedes digan, pastores. Lo dejo a su criterio, ¿sí? Sería mejor el jueves, apóstol. Recuerda que vamos a tener una plática el lunes. Oh, de veras, ya no se puede. Entonces lo dejamos para el jueves. No, el jueves tengo junto. Bueno, pero sí me da. No, 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 no me da tiempo. O es hasta el viernes, hermano. O bien hasta el otro martes. Pues por parte mía está bien ya sea el viernes o hasta el otro martes, pero yo creo que la mayoría de los alumnos estamos aquí. Sería bueno que si lo pueden hacer ahorita, si no rápidamente en cuanto colguemos, lo hagan saber aquí en el WhatsApp que tenemos para saber qué vamos a hacer, si la mayoría estaría dispuesto el día viernes o si nos esperamos bien hasta el martes. Una observación que me decía el pastor Sergio, que dice que de repente si perdemos una clase como que se andan desanimando. En mi caso no, yo no me desanimo por una clase que no tengamos, pero si hay alguien que le afecta, pues la podemos poner para el viernes. El viernes tenemos culto acá en Texas, no sé cuántos más tienen culto. También No, nosotros tenemos servicio. no, no se puede el viernes. Pues entonces Hermanos, sería hasta el martes, hasta el otro apóstol. martes, entonces. Y pido una disculpa, no es indisponibilidad, pero tengo mi vuelo al país de México y llego muy tarde a la nación. Así que entonces, de esta manera termino. Gracias por su atención, amados. Espero siga siendo de gran interés aprender para ser mejores cada día. La homilética es una herramienta de virtud. Quien abrace la homilética será un ministro para gloria de Dios cada día de mayor calidad. Que el Señor Jesús les bendiga y dejo la palabra a mis conciervos. ¿Se encuentra ahí el pastor Vale? Amén, pastor, aquí estamos. Ora, por favor, pastor, lo delega a alguien. Amén, oramos hermanos, vamos a dar gracias a Dios por este momento y estamos así saliendo de ese lugar. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad de darnos, Señor, poder aprender más de ti, Señor. Sabemos, Padre amado, que tan importante, Señor, es, Señor, tener esa disposición, pero también estar preparados de todas formas, Señor, que tú nos enseñas, Señor, para poder dar un mejor trabajo, Señor, a tu obra, Padre amado. Te pedimos, Señor, que seas tú el que nos siga mostrando de tu favor, Señor, que nos siga enseñando cada día más. Te damos gracias por la vida de nuestro apóstol, Señor, que nos está dando la enseñanza, Señor, tan importante que es homilética. Padre amado, te pedimos, le bendigas, le guardes en todo momento. Gracias por cada uno de los estudiantes. En el nombre de Jesús, Señor, en tus manos estamos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pues Dios les La bendiga a paz de todos, Dios. hermanos. Pueden abrir sus micrófonos y nos vemos, no este martes, ¿verdad? Hasta el próximo. Dios les Dios bendiga y que mediante. tengan buenas noches. Dios les Buenas bendiga. noches. La paz de Dios. Amén. Dios les bendiga, buenas noches a todos. Amén. Buenas noches a Bendiciones. todos, hermanos. Bendiciones. Amén. Bendiga a Apóstol. todos. Y amén, consiervos, la paz de Dios. Bye. Amén. Dios les bendiga.